Suscríbete al canal más diverso y variado de todo YouTube con tan solo darle a la campanita, y si te gusta el vídeo no dudes en darle a un me gusta. Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova, entre otros apodos. Una historia real y perturbadora, que para poder entender bien toda la historia tendremos que adentrarnos en su vida, y preguntarnos, entre otras cosas, cómo fue su infancia, qué pasó para que se convirtiera en un sádico, a cuánta gente asesinó. Estas y muchas preguntas más te las responderemos en este documental de uno de los asesinos en serie más terrorífico de la historia. Comenzaba su infancia con falta de afecto, maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual en 1970, a los 13 años de edad, por una persona muy cercana a la familia. Es el mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle del Cauca. Su cédula fue expedida en Trujillo, Valle del Cauca. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes palizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado por velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo, y reconoce que cuando torturaba a un niño, siente más placer sexual. En 1991 Luis Alfredo Garavito Cubillos ordenó a unos sicarios asesinar a la persona que abusó sexualmente de él. Empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia: Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia y Caldas, y en 1998 cometió crímenes en Ecuador. Relató que tenía como profesión vendedor ambulante y vivía de eso. En 2001, a sus 44 años de edad, fue designado por las autoridades como un asesino en serie. Su condena se cumpliría hasta el año 2039 con edad de 82 años, pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023, es decir, este año, saldría en libertad condicional o casa por cárcel, a la edad de 66 años, porque se cumpliría las 3/5 partes de su pena máxima de 40 años de cárcel, que serían 24. Tendría rebaja de penas por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía colombiana intenta evitar su excarcelación prematura. En Ecuador fue condenado a 22 años de cárcel. Se sabe que en varias ocasiones ha intentado suicidarse dentro de la cárcel de Valledupar, golpeando su cabeza contra las rejas de su celda. Está aislado de los demás internos de la cárcel y tiene 6 horas de permiso para poder usar un teléfono. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia y según varias fuentes su enfermedad estaría cada vez más agravada. ¿Cuál era su modus operandi y sus confesiones? Garavito, en varias entrevistas y documentales realizadas, confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy, luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas, tras haberlas analizado y amenazándolos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía un corte profundo en el abdomen o en el pecho para que se desangrara e, incluso, los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos: voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato.
Me acuerdo tanto de este niño por una situación, en ese sitio hay una cruz, regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí, y enterré el cuchillo. También hice ritos satánicos con los menores que asesiné, lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice, yo hice un pacto con el diablo, desvelaba el asesino, pero... ¿a cuántos niños y adultos logró arrebatarles la vida? Pues... según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está por sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentran un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, como hemos especificado antes, también cometió asesinatos en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Como hablamos antes, más concretamente, en 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque, posteriormente fue conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación de otros asesinos en serie y por buen comportamiento. ¿Y tanto lío de estatus y de condenas irrelevantes? ¿Cuál ha sido exactamente el trayecto de la vía judicial? Pues bien, según un documento del Consejo Superior de la Judicatura, Garavito habría cumplido una de las condenas que pesan en su contra el 25 de noviembre de 2011. Sin embargo, cerca de 20 procesos que aún hay en su contra impedirían su libertad. Adicionalmente, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños de ese país, razón por la cual está pedido en extradición. Aún así, la justicia colombiana piensa que por colaborar en la recuperación de cuerpos y por buena conducta, le disminuirán la condena. Sin embargo, la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 199 numeral 7, elimina la posibilidad. Concretamente en el artículo 199, predispone beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trata de los homicidios o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. 1. No procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. 2. No procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. 3. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. De igual manera, elimina la posibilidad de aplicación de principio de oportunidad para estos delitos, de forma que las rebajas no se aplican aunque los delitos de Garavito se realizaran antes que esta ley fuera aplicada, ni puede beneficiarse de arresto domiciliario. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado. El 6 de julio de 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños y niñas en Colombia, la cual no se aplicará a Garavito porque las leyes en Colombia no son retroactivas. Hubo la posibilidad de recibir una libertad condicional, la cual fue denegada. El propio expresidente de la República, Iván Duque, rechazó vehementemente la idea de darle libertad, indicó que el gobierno nacional no respaldaría esa propuesta y envió un mensaje sobre Garavito: tengo profunda indignación con esa posibilidad de que esa bestia de Garavito salga de prisión. Ese es un bandido, un delincuente, una rata apestosa, relató Iván Duque. ¿Cuál es el cuadro clínico del asesino? Según un estudio realizado por unos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad. Los principales síntomas y síndromes antisociales detectados a Garavito son: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disociativo, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía.
Y por último, ¿cómo fue su captura? Pues, sería el jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Meta, fue capturado cuando salía, al final de la tarde, de un portero en la periferia de esta municipalidad. Horas antes, Garavito había raptado a un menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Lizcano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario del CTI y de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros del DAS, Sigín y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de Medicina Legal de Cali y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal enmarcado por el equipo de Armenia y dirigido por el Dr. Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir otras secciones, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal motor de la investigación del fenómeno, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso Morera Lizcano, permitieron establecer que ya se sabía que era el asesino en serie y también que estaba capturado desde semanas atrás. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán indagan a Garavito, quien desconocía la investigación que sobre sí se cernía, y se le interroga sobre otros casos, indagatoria que duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, Valle del Cauca, los 3 niños de Génova, el caso de Tunjay, el caso de Villavicencio, entre otros. Terminada dicha indagatoria, el CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento del hecho. En los meses siguientes Garavito comenzó a narrar la secuencia de homicidios y a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor de Tunja en el año 1996, el niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad, y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar como discapacitado usando muletas y gafas, sino también el homicidio de 3 niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectuó ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna, eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992, que es cuando se registra su primer homicidio, tal y como hemos explicado y detallado con anterioridad, y para concluir este documental, os diremos todos los apodos que se le han puesto al asesino en serie Garavito. El monstruo de Génova, la bestia, el loco, el monje, el cura, el conflicto, el tribilín, el Bonifacio Morera Lizcano y Alfredo Salazar. ¿Conseguirá salir este año 2023 a través de la libertad condicional? Y si es así, ¿conseguirá acabar con la vida de más víctimas? No a la libertad de Garavito. Acuérdate de darle a un me gusta si te ha gustado el vídeo y también de suscribirte para poder acceder al canal más variado y diverso de YouTube.